¿Qué es más importante, el templo o la iglesia? Hace un par de años yo me encontraba visitando una iglesia acá en mi ciudad. Entré, el culto empezó, se oró, se cantaron las alabanzas y luego de que las alabanzas terminaron, el coordinador pasó al pastor a dar un anuncio. El anuncio se trataba de los planes que habían para ese año de remodelación del templo. Entonces el pastor se dedicó a mostrar en un video beam, proyectar de cómo iba a quedar la iglesia después de esa remodelación. Iban a invertir en el techo, iban a cambiar el piso, iban a invertir en mejores sillas, iban a hacer hasta una cafetería. Y yo veía todo esto y decía, hombre, chévere, bacano, la iglesia va a quedar bien hermosa, la iglesia va a quedar bien moderna, iban a meter luces, el escenario lo iban a cambiar, el púlpito iba a quedar mucho mejor y ok, todo eso bien bacano, chévere, bien. Pero mientras yo veía la proyección, mientras yo veía todo lo que se iba a invertir, todo el dinero que se iba a gastar en esto, yo meditaba en mi corazón y me ponía a pensar y me hacía preguntas como, ¿por qué todo ese dinero que se va a invertir en cosas materiales como embellecer el templo, por qué mejor no se usa en otra cosa? Como en una obra social, como en ayudar a algunos hermanos. Pero el pastor que estaba haciendo la exposición, tratando de dar respuesta a estas interrogantes que yo tenía en mi corazón, él decía cosas como, hay que honrar a Dios, hay que embellecer el templo de Dios, a Dios hay que darle lo mejor, hay que honrar la casa del Señor. Y yo me preguntaba, hey, pero la casa de Dios, ¿acaso no somos nosotros? El templo donde habita el Señor no es su pueblo, no es la iglesia. No son los miembros de ella, no son los creyentes, no son sus hijos. Y yo decía, ¿no es mejor embellecer y adornar su verdadero templo y no el lugar donde uno va a reunirse? ¿No es mejor invertir en la iglesia que en el templo? Eso me hizo acordar aquella vez cuando Pablo fue a Atenas y le estaba predicando a unos filósofos. ¿Sí se acuerdan de la historia? ¿No te acuerdas? ¿No la conoces? Bueno, yo te la voy a resumir. Una vez Pablo se encontraba en Atenas, se encontraba paseando por ahí por las calles de Atenas y vio que había un montón de templos dedicados a los dioses que ellos adoraban. Porque tú sabes que los griegos eran politeístas y adoraban a un montón de dioses. Y resulta que se encontró una inscripción que decía al Dios no conocido. O sea, estos manes eran tan religiosos que si un dios se les escapaba y les faltaba, ahí también tenía su templo y tenía su adoración. Y resulta que él llegó donde habían unos filósofos ahí reunidos y empezó a predicarle y les dijo, ¿saben qué? Ese Dios que ustedes no conocen, el que le hicieron allá un altar, ese es el Dios al que yo les predico. Y este Dios no necesita ser honrado con manos humanas como si necesitara algo. No, Señor, porque Él es el que da todas las cosas, da vida y alienta a todos los hombres. Y además de eso, no habita en templos hechos por manos humanas. No, Él habita en el corazón de las personas cuando creen en Él. En otras palabras, lo que Pablo quería decir era que esa filosofía y esa visión de que Dios habitaba en un templo como allá en la antigüedad, como en el Antiguo Testamento, cuando Salomón le hizo el templo al Señor y Dios decía, esa es mi casa, ese es mi templo. ¿Se acuerdan cuando el Mesías vino a la tierra y se encontró que en el templo de Jerusalén habían los cambistas, habían los que hacían negocios, los que vendían los animales, los que estaban haciendo de la casa del Señor un negocio y una cueva de ladrones? ¿Se acuerdan cómo él se rebotó, se mareó y empezó con un azote a hallar un montón de ladrones esos que estaban haciendo un negocio en su templo? Claro, porque ese templo representaba la casa del Señor. Pero en el Nuevo Testamento no es así. En el Nuevo Testamento ya Dios no tiene casa, o al menos no una casa material, sino que la casa del Señor somos nosotros, es su iglesia, es su pueblo. La casa del Señor es el corazón de cada creyente. Así que eso de que honrar a Dios embelleciendo el templo o darle al Señor lo mejor invirtiendo en el templo, haciéndolo más bonito, haciéndolo más grande, haciéndolo más lujoso y descuidar al verdadero templo del Señor que es su pueblo, que es su iglesia, esa no es una filosofía del Nuevo Testamento. Eso no es honrar al Señor.
Yo no creo que el Señor se sienta honrado cuando compra un sonido de $3,000 porque este suena mejor y resulta que hay hermanos en la congregación que están pasando por necesidad. No, yo no creo que Dios se honre con eso. Yo creo que Dios se honra con las buenas obras. Yo creo que Dios se honra es cuando ese dinero que se recoge entre todos se usa es para ayudar a los hermanos que están pasando por necesidad, porque para eso fue que se creó la ofrenda. La ofrenda del Nuevo Testamento es para eso, es para ayudarnos entre todos. ¿O no te acuerdas cuando el apóstol Pablo le dijo a los corintios: oigan, ustedes tienen que aprender de las iglesias de Macedonia? ¿Saben por qué? Porque en la iglesia de Macedonia ellos sí son caritativos, ellos sí son buena gente, ellos sí tienen corazón dadivoso, ellos sí aprendieron a dar. Ellos no son egoístas, ellos sí aprendieron que cuando ayudan a sus hermanos, eso realmente Dios lo está recibiendo en el cielo, Dios está siendo honrado. Dudo mucho que Dios se sienta honrado cuando se gasta tanto dinero en el lugar donde nos reunimos, en el templo, y no se invierte realmente en las necesidades del pueblo, en las necesidades de los hermanos. No, pero es que a Dios se le da lo mejor, y tú crees que darle a Dios lo mejor es pintar la iglesia, es pintar el templo, cambiarle el techo, cambiarle el piso. No, darle lo mejor a Dios es seguir el ejemplo de nuestro Maestro, que dice que más bienaventurado es dar que recibir, que se entregó a sí mismo por todos nosotros. Eso es honrar al Señor. Nosotros honramos al Señor con las ofrendas, sí, claro que sí, pero cuando esas ofrendas se usan también para el beneficio del pueblo, para el beneficio de los hermanos que están pasando por momentos duros, que están pasando por necesidad. ¿O no te acuerdas que en la palabra dice: el que recogió mucho no le sobró y el que recogió poco no le faltó? ¿Por qué? Porque esa es la filosofía del Nuevo Testamento, que entre todos nos ayudemos, que uno llevemos las cargas de otro y así cumplamos la verdadera ley del Señor. Eso es cuando hacemos eso, es que realmente estamos honrando al Padre, al Señor, no gastándose ese montón de dinero en cosas que ni siquiera realmente tienen un beneficio para el Evangelio, no gastándose el dinero en cosas vanas como luces, como comprar el mejor bajo, la mejor guitarra, la mejor batería, o cambiar el sonido porque este suena mejor. No, esas son cosas vanas. El pueblo no necesita de eso, la iglesia no necesita de eso, Dios no necesita de eso. A Dios eso no le importa, a Dios eso le tiene sin cuidado. A Dios lo que le interesa es que la gente se salve, que sus hijos lo conozcan, es que las personas crezcan espiritualmente. Lo demás es vanidad, los demás son ideologías humanas, lo demás son vanidades de los hombres, que creen que porque la iglesia sea más bonita, eso va a representar el éxito, y creen que Dios sí está ahí realmente y está bendiciendo la iglesia porque la iglesia es lujosa. No, ese es el espíritu de la Odisea. ¿Sí se acuerdan de Apocalipsis, de la iglesia de la Odisea, que decía que soy rico y no tengo necesidad? ¿Pero qué? ¿Qué rico ni qué nada? No es que el Señor ni siquiera estaba allí, porque el Señor es el que le dice a la iglesia: oye, aquí estoy en la puerta y estoy llamando, si me dejan entrar voy a cenar con ustedes. ¿Cuál rica? Si el Señor les dice: ustedes son unos desventurados, ciegos y desnudos, ustedes ni siquiera me tienen allá adentro porque creen que son los más, porque creen que por su riqueza creen que realmente yo estoy ahí. No, Señor, yo no estoy ahí. Así que, ojo, que la riqueza, que la iglesia lujosa, que tener dinero en la iglesia no representa de que el Señor esté aprobando eso, de que Dios se esté sintiendo honrado. Ya te lo demostré por la palabra que no es así. Así que yo lo que quiero es que con este video tú reflexiones en dónde pones tu dinero, en dónde pones tu ofrenda, en dónde siembras. Créeme que Dios se honra es cuando con tu dinero, con tu ofrenda, tú ayudas a los demás, tú bendices al hermano que está necesitado, tú bendices a otra persona. Ahí es cuando Dios se honra realmente, y no cuando invertimos ese dinero en cosas que no sirven para nada, en cosas que no aportan nada a nuestra vida espiritual. Sí, yo sé que si nos reunimos en un lugar, ese lugar de pronto va a tener necesidades, como el alquiler, como los servicios públicos, como el agua, la luz y todo ese tipo de cosas. Sí, pero esas son cosas básicas, no hay ninguna necesidad de gastar más dinero en cosas que realmente no van a aportar nada a nuestra vida espiritual. Créeme que es mejor siempre ayudar a los hermanos, bendecir a los hermanos. Créeme que Dios se siente más honrado y más agradado cuando nosotros como su pueblo estamos pendientes los unos de los otros, cuando llevamos nuestras cargas los unos con otros. Ahí realmente el Señor se siente satisfecho porque sus hijos están aprendiendo lo que es el amor los unos con otros. Así que honrar a Dios no es embellecer el templo, no es gastar ese montón de dinero en el templo.
No, eso no es honrar al Señor. Pero ya te dije qué es lo que realmente honra al Señor y cómo realmente se siente agradado. Así que te lo dejo para que tú medites. Que la gracia del Señor te acompañe.